Hola, reciban un cordial saludo. Como parte de nuestra ruta de incubación, hemos estado diseñando una propuesta de solución frente a una necesidad que hemos identificado en nuestra institución. Esta consiste en fortalecer la capacidad que tiene nuestro equipo docente para diseñar estrategias que contengan todos los elementos que utiliza la metodología del aprendizaje basado en proyectos. Todo esto en el marco del fortalecimiento de la calidad educativa, llamada el proyecto FES 21. Este laboratorio de estrategias ABP es nuestro prototipo que queremos sugerir como una estrategia de solución frente a esta necesidad. El laboratorio de estrategias ABP consiste en todo un proceso que implica la conjunción de recursos temporales y espaciales, recursos informáticos y la conjunción de todo un talento humano que se reúne para estudiar estrategias que sean aplicables, sólidas y útiles para nuestros estudiantes, particularmente pensando en el fortalecimiento de la calidad educativa. Como parte de esta propuesta de laboratorio de estrategias ABP, uno de los puntos es recurrir a ciertas bases de datos y fuentes de las cuales podemos obtener mucho conocimiento y recursos que nos formen y nos den las herramientas para poder fortalecer la capacidad del equipo docente en el diseño de estrategias ABP, entre otros puntos de este proceso de laboratorio que estamos diseñando. En este momento quisiera concentrarme entonces en un ejemplo de lo que pueden ser estas bases de datos y fuentes y qué es lo que nos pueden brindar y cuál es el papel que juegan dentro de todo este laboratorio o toda esta experiencia que es el laboratorio que queremos proponer. Estas bases de datos y estas fuentes deben proporcionarnos mucha información y recursos que nos sirvan de apoyo para la creación de estas estrategias. Entonces, como ejemplo de uno de tantos, vamos a dar un pequeño recorrido por la plataforma Eduteca. Hemos elegido este como un ejemplo icónico de lo que puede ser una base de datos útil para obtener los recursos informáticos de conocimiento y las herramientas que pueden resultarnos útiles a la hora de empezar a ejecutar este laboratorio, entendido el laboratorio como un proceso de recolección de información, interpretación, análisis, creación de propuestas y recolección de recursos en lo que finalmente será un bibliobanco. Entonces, recurriendo a la plataforma de Eduteca de la Universidad ICESI, podemos tener acceso a unos recursos informáticos que a la postre nos serán muy útiles en nuestro proceso de laboratorio de estrategias. Un ejemplo de esto es que este portal nos brinda formación e información respecto a la mismísima metodología de ABP. Nos puede explicar qué es la metodología ABP, el aprendizaje por proyectos, nos puede explicar cuáles son sus elementos y nos puede dar mucha claridad sobre cuáles son las características específicas que debe tener un proyecto diseñado bajo esta metodología. ¿Sí? Entre otras cosas, nos permitirá entonces centrarnos en los elementos que queremos estudiar cuando empecemos a diseñar estrategias y cuando desencadenemos todo este proceso que va a ser el laboratorio. Ya veremos adelante en cuál de ellos empezaremos por enfocarnos. Pero miremos qué otras posibilidades nos brinda esta plataforma. Esta plataforma nos brinda formación y contacto con otras instituciones y docentes que nos ayudarían a satisfacer esa necesidad, fortalecer la capacidad docente para aplicar la metodología ABP. Entre otras cosas, puede brindarnos guías, ¿sí? Un ejemplo de estas, por ejemplo, es la aplicación del modelo Gavilán en el aula, que está pensada para fortalecer las competencias para el manejo de información. El hecho de contar con estas guías y de poder socializarlas en nuestro espacio de laboratorio nos ayudaría a satisfacer esa necesidad de fortalecer la capacidad de los docentes para el diseño de estrategias ABP. No solo eso,
En esta plataforma también podemos acceder a un grandísimo, enorme número de proyectos utilizados en otras instituciones, diseñados por otros docentes y aplicados en otras experiencias que tuvieron éxito o que podemos evaluar su éxito y aplicabilidad y del cual podemos aprender nuevas estrategias para aplicarlas nosotros mismos. Podemos encontrar por áreas una cantidad ingente de proyectos que merecen nuestro análisis y nuestro estudio, de manera que en el espacio de laboratorio podamos interpretar los elementos que contienen, las estrategias aplicadas y los ítems que son propios de una metodología ABP. Según las necesidades de cada uno de los equipos docentes en sus mesas de trabajo, se pueden explorar por áreas cantidades enormes de proyectos y sacar de ellos lo mejor, a su vez que pueden obviamente constituir lo que en el futuro será nuestro bibliobanco pensado para ser el repositorio que puede ser muy útil a los docentes que se encuentran diseñando proyectos aplicando la metodología ABP. Entonces, en ese sentido, este portal nos brinda formación y ejemplos concretos que podremos estudiar en las mesas de trabajo. Adicionalmente, porque eso no es todo, la página de este portal nos brinda herramientas que nos pueden servir para planificar nuestras clases. Entre otras cosas, tiene un útil gestor de proyectos de clase. ¿Sí? Esto nos permitiría, por ejemplo, sentarnos directamente a diseñar en ella un proyecto brindándonos los elementos que necesitamos. Entonces, esta herramienta, por ejemplo, nos permite colocarle nombre al proyecto, seleccionar el área, la edad y más adelante otros ítems como por ejemplo la descripción del proyecto, los objetivos, requisitos, herramientas, recursos, sesiones, evaluación, notas y créditos. Es decir, todos los elementos que veníamos trabajando en diferentes tipos de plantillas, la página en sí misma ya nos facilita un formato para de una vez diseñar estos proyectos con todos los elementos que ellos requieren y ofrece otra cantidad de herramientas que nos pueden resultar muy útiles, por ejemplo, la metodología de la WebQuest, entre otras. Para nuestra primera experiencia de nuestro prototipo, para nosotros hacer una simulación de cómo funcionará nuestro laboratorio de estrategias ABP, hemos pensado que uno de los primeros elementos en los que queremos centrarnos por su relevancia, por su importancia y por su urgencia incluso, es en el diseño de la pregunta problema o el objetivo del proyecto, que es la piedra angular de esta metodología, porque consideramos que saber formular las preguntas y distinguir los tipos de preguntas es fundamental para que nuestro equipo docente tenga un punto de partida para empezar a diseñar experiencias con la metodología ABP. Por tanto, en la página, en este portal de Eduteca, hemos dado con un recurso en el marco del modelo de aula Gavilán, que es para fortalecer la competencia para el manejo de información, nos brindan esta taxonomía de problemas de información y aunque está pensada para esa competencia específica, nos arroja mucha luz sobre qué tipo de preguntas podemos formular según el proceso, según la capacidad o según la necesidad de conocimiento que queremos generar en el estudiante. Es así pues que este tipo de recursos podemos empezar a estudiarlos en nuestras mesas de trabajo y puede pasar a constituir una parte fundamental de nuestro bibliobanco, estudiar qué tipo de preguntas son formulables, cómo se clasifican, algunos ejemplos sobre ellas y las características que tienen para que sean aplicables en el marco de un proyecto realmente ABP. Entonces es así como en este primer punto he socializado lo que es uno de los primeros elementos que constituye nuestro laboratorio, las fuentes de información. Naturalmente esto es un ejemplo porque podemos acudir a muchas otras plataformas y además podemos acudir a instituciones donde se apliquen las metodologías para que a partir de sus experiencias nosotros podamos empezar a analizar los elementos que contienen y obviamente empezar a diseñar nuestras propias estrategias. Entonces tenemos mucho que estudiar desde acá y el laboratorio es el espacio para realizar esa investigación, diseño y aplicación de proyectos. Muchas gracias.